Terminan las clases, me llega el video y ya subo. Ahora sí. Volvemos. Bien, les decía que para los que participaron de la clase pasada, habíamos empezado a ver una nueva civilización que fue muy importante, así como los griegos fueron importantes en la formación de nuestra cultura, que vimos que tenemos mucha herencia, mucho legado de los griegos, también de las civilizaciones anteriores, pero los griegos vimos que el tema de la democracia, de los Juegos Olímpicos, del arte, pues del arte no pudimos desarrollar mucho por tema de tiempo, pero seguramente en lengua habrán visto los mitos. Bueno, los mitos también tienen su origen en Grecia, así como las leyendas, que vamos a ver hoy, tienen su origen en Roma. Vimos, bueno, el tema de la educación, bueno, mucho de esas cuestiones que tenemos nosotros de los griegos, también va a pasar algo parecido con los romanos. Los romanos van a heredarnos dos cosas muy importantes, sobre todo. Uno va a ser lo que tiene que ver con la organización política, que vamos a ver un poco hoy, y otro, lo que tienen que ver con los derechos, que lo que no lleguemos a dar hoy, vamos a ver la siguiente clase. Bueno, para recordar un poquito, yo les había presentado ya el martes pasado este mapa de la península itálica. ¿Se acuerdan que era una península? Acá yo les muestro la península itálica para que se den una idea, que era una península. ¿Alguno? La península es la salida de la tierra, o sea, del continente hacia el mar, es como una salidita que hay, por eso está rodeado de mar y está pegadito al continente por un pedacito en el norte nomás. El resto está rodeado de mar, igual que Grecia. En Grecia habíamos hablado de una península balcánica, acá hablamos de una península itálica, son salidas. Fíjense acá que dice Hispania, que actualmente es España, es otra península, o sea, son salidas que hay al mar, está pegadito al continente por un pedacito de tierra, el resto es mar, eso es una península. Eso habrán visto en geografía. La capital de Italia, o sea, donde empezó esta civilización, fue en Roma. Fue en Roma, acá en este puntito que ven acá, prácticamente a la mitad de la península, y de ahí se fue expandiendo. Primero se va a expandir a todo lo que ven en este mapa, todo lo que está pintado de rosado, y posteriormente llegaron a lo que es el cercano oriente, que son las civilizaciones que vimos después, donde estaban los fenicios, donde estaban los hebreos, donde estaba la Mesopotamia, donde estaban los persas, o sea, fueron cada vez avanzando más. Bien. Bueno, también esto ya vimos la clase pasada para recordar un poquito, que así como vimos que Grecia tenía etapas, los romanos también tenían etapas en las que se puede dividir su historia. Nosotros lo dividimos según quién gobernaba en Roma en ese momento. Entonces tenemos un primer periodo que va a ser la monarquía. ¿Se acuerdan qué era la monarquía? ¿Quién gobernaba? Los reyes. Bien, en una monarquía gobierna un rey. En ese primer momento, los romanos tenían un rey que gobernaba. Desde, fíjense, el año 753 AC, ¿qué significa AC? Antes de Cristo. Antes de Cristo, bien.
Desde el 753 a.C. al 500 a.C. aproximadamente, los romanos tuvieron un rey, una monarquía. Después, hacia el 500 a.C. hasta el 27 a.C., hubo una república. ¿Qué era una república que habíamos dicho nosotros? Que es donde gobierna un presidente. Bien, donde el que gobierna, vamos a ver que Roma no tenía justamente la figura de un presidente, pero sí los que gobiernan son civiles, o sea, no es que tienen un título de rey o un título noble y por eso acceden, sino que es más bien una forma de gobierno en el que tiene acceso cualquiera del pueblo. Ya vamos a ver bien qué es una república. Y justamente yo les preguntaba en la clase pasada, ¿qué república conocen en la actualidad? Bien, la República Argentina. Actualmente, la mayoría de los países del mundo tienen un gobierno republicano, que es una herencia romana. O sea, los primeros en formar una república fueron los romanos. Y fíjense que en la actualidad, la mayoría de los países son republicanos. Son muy pocos los que mantienen una monarquía, o sea, que mantienen un rey. Y aún los que tienen rey, no solamente el rey gobierna, sino que tienen también un apoyo, otro gobierno, que son los que toman las decisiones. ¿Conocen alguna monarquía actual que se maneje así? El de la reina Isabela. Inglaterra. Isabel. El Reino Unido. Inglaterra. Inglaterra, bien. La reina Isabel. España. España también. Pero tiene un ministro que actúa como presidente, digamos. Exactamente. Se llaman monarquías republicanas, porque mantiene la figura del rey, pero también tiene ese primer ministro y ahora vamos a ver, tienen un cuerpo colegiado, un senado, una legislatura, que todo eso son herencias romanas que ayudan al rey a gobernar. Es más, ellos toman más decisiones que el rey. Bueno, y la última etapa de Roma va a ser el imperio, que fue entre el 27 a.C. hasta el 453 después de Cristo. Dijimos que quería decir esto. ¿Qué pasó en el medio entre el 27 a.C. y el 453 después de Cristo? Nació Cristo. Nació Cristo. Exactamente, en ese momento nació Cristo, por eso es esta división, esa diferencia. En el 453 a.C. termina este periodo de la Edad Antigua, que es lo que abarca nuestra materia, que fue cuando terminó el Imperio Romano de Occidente. Después, ustedes ya van a ver el año que viene, que continuó un imperio romano, pero en Oriente, y que ese va a caer recién en el 1453. Eso ya no tiene que ver con nosotros. Nosotros terminamos en el 453 con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Quién gobierna en un imperio? Habíamos dicho que en la monarquía gobierna un rey, en la república puede gobernar un presidente en la actualidad, o sea, gobierna el pueblo. ¿Y en el imperio? Un rey. No es ni un rey ni un gobernador. Es parecido a un rey, pero tiene mucho más poder. ¿Dijeron gobernador o dijeron otra cosa? Yo escuché gobernador. Los dioses. No. Monarca. No, la monarquía tiene el rey. ¿Un emperador? Un emperador, muy bien. Es el emperador el que gobierna el imperio. Por eso les dije, es parecido a un rey, pero tiene mucho más poder porque gobierna sobre todos los territorios que domina.
Nosotros habíamos visto otros imperios, ¿se acuerdan del imperio persa, por ejemplo? El imperio de Alejandro Magno, que fue el último que les explicaron los profes, la última clase de Grecia, que un imperio no es solamente un pequeño estado, sino que domina a muchos otros, domina muchos territorios. Fíjense el mapa, todo eso que dominó Roma, por eso era un gran imperio. Bien. Bueno, los romanos eran medio parecidos por ahí. ¿Vieron cuando a nosotros nos pasa algo? Y cuando tenemos que contar lo que nos pasa, en lugar de contar tal cual como pasó, exageramos un poquito, nos dejamos medio como héroes, nos dejamos así muy grande, y por ahí no era tan grande lo que pasó, alteramos un poquito la realidad. Bueno, los romanos van a ser... ¿Cómo? Dramatización. Claro, o sea, hacemos una gran dramatización, o sea, exageramos la realidad. Bueno, los romanos van a hacer algo parecido con su fundación. Ellos, sobre su fundación, van a distribuir una leyenda. ¿Saben qué es una leyenda? Es algo que pasa de generación en generación. Bien. ¿Y qué características? ¿Pasa de generación en generación? Sí. ¿Y qué características tiene? Que fue algo que ya pasó hace mucho tiempo. Ya pasó hace mucho. ¿Qué más? Que no se sabe. Que no se sabe si sé, que sí que. Si en verdad No se existe o si existió, porque como se pasa de boca a boca no es con certeza, Bien. digamos. Se pasa de boca en boca, no se sabe si realmente existió y falta algo. ¿Se va distorsionando? Se va distorsionando, bien. ¿Y todo lo que pasa en la leyenda es posible? ¿O hay elementos No. medio fantásticos? Hay elementos fantásticos. Algunos En la mayoría de las leyendas. Bien, en la mayoría de las leyendas hay elementos fantásticos. Generalmente algún personaje es un dios, intervienen los dioses o intervienen poderes así extraordinarios. Entonces, por ahí nos hacen dudar también si fue así o no tan así esa leyenda. Bueno, los romanos van a distribuir... ¿Cómo? la mitología griega. Bueno, los mitos, hay una diferencia entre el mito y la leyenda. En el mito aparecen los personajes, son solamente dioses. No hay intervención humana. En cambio, en una leyenda pueden aparecer los dioses, pero también hay intervención humana. Lo que tienen de similitud es que se tratan de relatos fantásticos. Sobrenatural. Exactamente, relatan cuestiones sobrenaturales. Los mitos para los griegos eran sobre todo para explicar el origen de las cosas, el origen del hombre, el origen del mundo, el origen de las estaciones. Bueno, en el caso de los romanos, ellos van a utilizar una leyenda para explicar su fundación. ¿Por qué van a hacer esto? Porque, bueno, llegaron a ser un imperio tan grande, o sea, llegaron a tener tanto poder de un pueblito muy chiquitito, de ese puntito que vimos en el mapa, en la primera diapositiva, y que, bueno, van a decir, vamos a necesitar tener un origen así súper guau para legitimar nuestro poder, porque si no, como que el resto de los pueblos van a decir, ¿y estos quiénes son? Que nos vienen a dominar, ¿quiénes son? Entonces, bueno, van a empezar a hablar de esta leyenda. La imagen que yo les puse acá, ¿alguna vez vieron? ¿Saben de qué se trata? No. ¿Alguien alguna vez fue a Resistencia? ¿El Chaco a Resistencia? ¿La ciudad de Resistencia? Yo sí. ¿Sí? ¿Conoces la plaza principal de Resistencia? Señor, esa escultura tiene una leyenda. Sí.
Bueno, les Es pregunto... como que, ¿Mm? no me acuerdo bien qué animal era, pero era como que le salvó a 2 niños y los crió. Exactamente, eso ahora vamos a ver bien la leyenda. Les pregunto porque esta estatua es un emblema obviamente en Roma y en Resistencia, como muchos de sus fundadores eran italianos, hay una estatua que es una réplica de esta en la plaza central. Eso les preguntaba si conocen Resistencia. Bueno, ¿qué dice la leyenda de Roma? Yo les escribí un resumencito en la diapositiva. Dice la leyenda que Ascanio era un personaje, un hombre, hijo del héroe troyano Eneas. No sé si alguien vio alguna vez la película Troya No, o escuchó hablar del caballo de Troya. eso sí, escuché. Mi papá vio, Bueno, pero yo no vi. Troya, para ubicarlos, era una ciudad griega que fue durante la época oscura, que desarrollaron una guerra muy importante y que, bueno, después Troya fue destruida. Por eso se habla del caballo de Troya, porque sus enemigos los engañaron ofreciéndoles un regalo, un caballo de madera, y todos los soldados estaban escondidos en el caballo. Cuando ellos dejaron que entre el caballo, a la noche salieron esos enemigos y los mataron a todos, destrozaron Troya. Pero este Ascanio era el hijo de un sobreviviente troyano. Ahí ya estamos mostrando que el origen ya viene de una familia de mucho poder, que era muy valiente. Fíjense, hijo de Venus y de Anquises. ¿Saben quién es Venus? No, Es un dios, una diosa, mejor dicho. Los romanos le ponían a sus dioses, generalmente estaban asociados con los planetas. Fíjense que Venus es un planeta, en ese momento. Ellos tienen la diosa Venus, el dios Marte. Entonces, Venus es una diosa. Y Anquises era un ser humano. Dice, habría fundado la ciudad de Alba Longa sobre la orilla derecha del río Tíber. Sobre esta ciudad latina reinaron muchos de sus descendientes hasta llegar a Numitor y su hermano Amulio. Amulio destronó a Numitor y para que no pudiese tener descendencia que le disputase el trono, condenó a su hija Rea Silvia a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. A pesar de ello, Marte, el dios que les mencioné hoy, que para los romanos es el dios de la guerra, es un dios muy fuerte, dios de la guerra, engendró en Rea Silva a los mellizos Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son los dos niños que ven acá. Eran gemelos, mellizos. Algunas leyendas dicen gemelos, otros acá dicen mellizos, pero generalmente se hablan de que eran gemelos, Rómulo y Remo. Cuando estos nacieron, y para salvarlos, porque fíjense, su tío que se había hecho rey no quería que su sobrina tenga hijos, porque si tenía hijos sabía que le iban a sacar el trono. Entonces, él lo que quería era matar a los niños. Pero, dice, cuando estos nacieron, y para salvarlos, fueron arrojados al Tíber. El Tíber es un río que atraviesa Roma. Italia, mejor dicho. Dentro de una canasta que encalló en la zona de las 7 colinas, situada cerca de la desembocadura del Tíber en el mar. Una loba, que es el animal que ven en la estatua, una loba llamada Luperca, se acercó a beber
y les recogió y amamantó en su guardia del monte Palatino hasta que finalmente les encontró y rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos se enteraron de su pasado, se enteraron que eran los descendientes que merecían el trono de Alba Longa. Repusieron a Numitor, o sea, lo sacaron a Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de esta, una ciudad en la ribera, o sea, cerca, en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba, para ser sus reyes. Esa ciudad que fundaron Rómulo y Remo era Roma. Ese es el origen de la leyenda de Roma. O sea, básicamente fueron sus fundadores fueron dos mellizos que eran descendientes del dios Marte, que eran descendientes de un rey, y que fueron salvados de la muerte por esta loba que los amamantó. Eso significa la estatua, la loba amamantando a estos mellizos, Rómulo y Remo, que después fundaron la ciudad de Roma. ¿Qué pasó? Porque esto no termina ahí, según la leyenda. Pasó que Rómulo y Remo empezaron a discutir de quién tenía que ser el rey. Y llegó la discusión a tal punto que Rómulo termina matando a Remo. Entonces Rómulo queda como el primer rey de Roma. Ahí en realidad finaliza esa leyenda, con la muerte de Remo y con Rómulo como rey. Como sabemos, con toda leyenda, y que realmente es un relato muy fantástico, esto de una loba que le encuentra y que encima ellos son hijos de dioses, no podemos decir si esto fue real o no, pero en ese momento fue la forma que tuvieron los romanos de legitimar su poder, de explicar el poder que tenían, y bueno, de contarles a todo el resto de los pueblos que ellos no tenían un origen como cualquier otro pueblo, que se juntaron personas y empezó a crecer. No, ellos eran descendientes de dioses y tenían un origen fantástico. Nadie podía comprobar esto. ¿Qué nos va a decir la historia sobre la fundación de Roma? En realidad no mucho. No se sabe exactamente cómo fue el proceso de la fundación. Se encontraron restos arqueológicos, o sea, restos materiales, esas fuentes, y que bueno, que se sabe que sí, efectivamente, esa ciudad tuvo origen donde dice la leyenda, y que bueno, que fue el resultado de la unión de pueblos. Pero mucho más no se sabe de la fundación de Roma, de su origen histórico. Lo que más se sabe es ese origen de la leyenda que ellos mismos se encargaron de distribuir, de propagar. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, ahora No. si ven alguna fotografía de la estatua o llegamos a volver a viajar en alguno podrá ir a Italia en algún momento, y otros, bueno, en Resistencia también tienen una réplica de la estatua de la loba amamantando a Rómulo y Remo, así que ya saben el significado. Bueno, habíamos dicho que la primera etapa del reinado de los... en la primera etapa, sí, yo les pedí que busquen el significado de algunas palabras, ¿cierto, Priscila? Les había pedido el significado de la palabra senado y el de pater familia, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno. ¿Qué encontraron del Senado? Del Senado con S. Bueno, no importa, no importa. Vamos a la monarquía y ahí vamos a ir explicando. Bueno, la primera etapa del gobierno de los griegos era una monarquía. Es decir, ¿quién gobernaba? Monarca. Monarca, El rey. el rey. El rey. Pero, a diferencia de otros reyes que llegaban a ese cargo porque heredaban de sus padres, o sea, era todo como una línea dinástica, o sea, el padre era rey, moría el padre, heredaba el hijo y así sucesivamente. En el caso de Roma, el rey Profe, ¿sí? yo sí busqué lo que es Senado, ¿Qué pero encontraste? algo no me sé. ¿Qué Creo que es encontraste? como un órgano político en el cual están representados los distintos territorios de un país y que se encarga de perfeccionar, aceptar o rechazar los proyectos de ley. Algo así sería que propone el Congreso. Exactamente. Actualmente en la Argentina nosotros tenemos una legislatura, que es donde se toman las decisiones de las leyes, y esa legislatura está formada por un cuerpo que se llama Senado y otro que se llama diputados. El Senado, que es lo que estaba leyendo su compañera, el Senado tiene su origen en Roma. Los primeros en formar un senado fueron los romanos. Bien, lo que yo les contaba era que este rey romano no era un heredero, sino que era un miembro elegido justamente por el Senado. El Senado en Roma era un grupo de gente que compartían un mismo orden social. Fíjense, acá les dice esta palabrita, eran los patricios. No era que había muchos patricios, no era que se llamaban todos patricios, sino que el patricio era aquel que era descendiente de los primeros ciudadanos de Roma. Ellos eran los patricios. Era un estatus social muy importante. Los patricios eran los que estaban por encima de todos y eran los que podían conformar el Senado. Junto con el Senado existía otro órgano, que esto sí va a ser medio parecido a los griegos, que van a ser las asambleas o comicios, que eran de cada pueblo que estaba rodeado, que rodeaba Roma y que pertenecía al rey romano, y que, bueno, ayudaba al gobierno, pero el principal órgano era el Senado junto con el rey. La sociedad romana en la monarquía estaba dividida en tres partes. Los patricios, que estos eran los descendientes de los primeros pobladores de Roma, o sea, los más importantes. Después venían los plebeyos, que eran personas libres, pero que no pertenecían a ese grupo más importante. Generalmente eran comerciantes, agricultores, o sea, la gente de la clase media, diríamos hoy. Y por último, los esclavos, que eran los que no tenían libertad, a diferencia de los plebeyos. Los patricios, el nombre patricio, es el origen de patria. Vieron que nosotros hablamos de patria, la patria argentina, que explica justamente el sentimiento de origen de un país, o, bueno, eso es la patria. Bueno, de ahí viene la palabra patricios. Por eso de Roma heredamos tanto la cuestión política, que les explicaba el tema del Senado. Bueno,
hasta acá vamos a dejar, bueno, le explico rápido lo otro, ya va a terminar la clase y no quiero que se me corte. Pero en Roma, la familia era muy importante y algo que vamos a heredar de los romanos es lo que ellos le llamaban el gens, que para nosotros son los apellidos. Nosotros pertenecemos a una determinada familia de acuerdo a nuestros apellidos. Yo, por ejemplo, vengo de la familia Blanco. Todos los blancos no vivimos en la misma casa, pero tenemos un mismo origen, por eso somos de apellido Blanco. Esto les voy a explicar mejor la clase que viene. Vamos a retomar esto y vamos a ver después ya la república. Pero bueno, lo que me gustaría que quede claro es que de los romanos empezamos a heredar desde la monarquía en adelante. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan me escriben, ya la clase se corta y nos vemos el martes que viene. Que tengan un hermoso día. Chao, profe. Chao. Igualmente. Gracias. Una duda. ¿Sí?